Buenos días, iglesia. Estamos contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa. Diferentes situaciones se han presentado durante la semana, pero Dios es fiel y Él nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, que podamos realmente reconocer que Él es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce el corazón de los que le buscan y confían en Él, ¿verdad? Pongamos nuestra confianza en Él. Y seguimos con esta serie, mis amados, Don't Worry, Be Happy, y decimos, ¿cómo no nos vamos a preocupar? ¿Cómo vamos a tener la felicidad plena y completa si tantas cosas pasan a nuestro derredor? Pero hoy queremos hablar acerca de algo muy importante, el querer y el hacer del cristiano. Y comienzo diciéndote que pocas cosas son más difíciles de soportar. ¿Sí escuchaste bien? Pocas cosas son más difíciles de soportar que un buen ejemplo que nos incomoda. ¿Sí? Cuando alguien nos da un buen ejemplo y hasta nos incomodamos, ¿verdad? De repente no somos muy cariñosos, no somos muy tiernos con la pareja y por ahí, ¿verdad? Llega otra persona y nos reunimos con otro matrimonio y vemos que es una miel, ¿verdad? Con la pareja y nos sentimos, ¿verdad? Y ya vi, y luego todavía si la pareja oye, ¿ya lo viste cómo trata a su mujer? Nos codea y tú, pocas son más difíciles, cosas son más difíciles de soportar que un buen ejemplo que nos incomoda. Esto lo escribió Mark Twain. Ahora, tal vez una de las cosas que más nos molesta de un buen ejemplo es que muchas veces tal buen ejemplo no puede lograr lo mismo en nosotros. Entonces nos frustramos realmente, ¿verdad? Nos molesta que no podamos ser como fulano, como sutano, y entonces el buen ejemplo de una gran persona nos puede inspirar. Es más, nos debe inspirar. El buen ejemplo nos debe inspirar. Pero tenemos que estar conscientes de que aunque un buen ejemplo nos inspira, no nos capacita para imitarlo. No tenemos en todo momento en el puro ejemplo la capacidad para imitarlo. Ahora, a menos que esa persona entre en nuestras vidas y comparta sus habilidades, capacidades, nunca tendremos en todo momento la habilidad para alcanzar su nivel de logros. Se requiere, escucha bien lo que te voy a decir, esto es importantísimo, se requiere más que el ejemplo externo, se requiere y es preciso un poder interno que nos lleve a imitar. ¿Por qué te hablo de esto? Porque el domingo pasado hablamos del gran ejemplo de Jesucristo. El domingo pasado hablamos en todo momento de cómo el Señor nos dio el ejemplo de cómo vivir con una mente sumisa para poder vivir esa vida gozosa en medio de todas las circunstancias adversas y difíciles en todo momento que estamos viviendo. Ahora, Pablo presentó en el sermón anterior y en los versículos anteriores de Filipenses el gran ejemplo con una mente sumisa que fue la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y lo leemos y muchas veces hemos leído acerca de la vida de Jesús, no solamente en los evangelios, posiblemente has leído libros acerca, ¿verdad?, de la actitud, del carácter y de la manera como Jesús respondió a las dificultades. Y decimos, híjole, ¿cómo puedo yo poner en práctica eso? ¿Cómo puedo como ser mortal, como humano, esperar lograr lo que Cristo logró? Y pareciera en todo momento algo frustrante, tanto así que muchos cristianos en su vida cristiana van más frustrados que gozosos, porque molestos y enojados consigo mismo, porque no pueden lograr lo que Cristo logró. Y leemos y más que llega el pastor y nos dice que Jesús dijo, ejemplos os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y estamos en la frustración de decir, esto parece presuntuoso e imposible de lograr. Pero al mismo tiempo encontramos que el problema no es realmente tan difícil. Dios jamás nos va a pedir que hagamos algo que sea imposible para nosotros. Si Dios nos pide que imitemos a Jesús, si Dios nos pide en todo momento que seamos como su Hijo, es porque aunque la meta sea alta, nosotros podemos lograrla. ¿Sí? Ahora, lo que sí realmente debemos reconocer es que Él también nos da el patrón divino de la mente sumisa y el poder divino para alcanzar y lograr lo que Dios nos pide que hagamos en nuestras vidas. En el capítulo 2, el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, yo quiero que entiendas algo muy importante. Te voy a dar una clave para la vida cristiana muy importante. No es por imitación. Aunque el Señor dice, imítenme a mí, ¿verdad? O ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. La verdad es que no es por imitación, sino por
encarnación. El Señor está en nuestras vidas y debemos dejar que Jesús sea Jesús en nuestras vidas. El problema es que como cristianos queremos seguir siendo nosotros. Isaí quiere seguir siendo Isaí y entonces no es Cristo el que crece, es Isaí el que crece y Cristo mengua, cuando debería de ser al revés. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, no es por imitación, sino por encarnación. Cristo vive en mí y pone en nosotros el querer. Entonces ahora nosotros, cuando Él pone el querer, a nosotros nos ocupa el hacer, ¿verdad? Por eso en todo momento debemos reconocer que el título del sermón de hoy es el querer y el hacer del cristiano. Ahora, cultivamos la mente sumisa respondiendo a las provisiones divinas que Dios pone a nuestra disposición. Ahora, ¿qué nos pone el Señor delante de nosotros para lograr que vivamos de acuerdo y conforme a su voluntad? Y vivamos esa vida gozosa, llena de plenitud que Dios tiene para nosotros. Primero, quiere que entendamos que hay un propósito que lograr. Escríbelo, por favor. Hay un propósito que lograr. No se trata en todo momento de ser un espectador en la vida cristiana. No se trata de disfrutar las cosas. Se trata de lograr propósitos en nuestras vidas. Mira lo que dice en los primeros versos del capítulo 2, versículos 12 y siguientes. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles, ¿verdad? En la versión 60 dice, ¿verdad? Aquí en esta versión dice algo muy interesante, ¿verdad? Dice, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. En la versión 60 dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, tenemos que hacer una aclaración importante. No quiere decir que debemos trabajar para obtener nuestra salvación. Para empezar, Pablo le está hablando y escribiendo a personas que ya son salvos, ya son santos. A los santos en Filipos, ¿verdad? Lo cual quiere decir que han confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador y han sido apartados para vivir la vida que le agrada a Dios. Pero sí, el verbo ocupados significa seguir dejando que Dios trabaje en nosotros hasta que la obra sea completamente terminada. Es como cuando estamos resolviendo un problema de matemáticas, ¿verdad? O es en todo momento que entendamos que es sacarle el mejor provecho a lo que Dios ya nos ha dado. En los días de Pablo, en el tiempo en que él escribe esta carta, este verbo en el griego original, ocupaos, que se traduce para nosotros como ocupaos, se usaba también en el sentido de trabajar la mina. ¿Sí? Ahora, una persona que encontraba una mina de oro, pues no sacaba unos cuantos kilos y decía, con esto me doy por satisfecho. No, primero iba y registraba la mina a su nombre para que pudiera en todo momento, ¿verdad?, seguir trabajándola. Y luego se encargaba de trabajarla de tal manera y se ocupaba de trabajarla hasta que sacara el último grano de oro. ¿Me explico? Ninguno de nosotros encontraríamos una mina y diríamos, pues no voy a ser muy ambicioso, ¿verdad? Solamente con unos cuantos kilitos me conformo. No, ¿verdad? Ahí hay que sacar y sacarle la mayor cantidad de oro posible. O también en todo momento, ¿verdad? Significa, o este verbo de ocupaos, también se usaba para trabajar el campo. Y el campesino busca sacar la mejor cosecha y la más grande cosecha. No dice, no, pues con esta hectárea de trigo, con eso sobrevivo. No, él busca en todo momento sembrar de tal manera que pueda obtener la mayor cosecha posible. Y el propósito que Dios quiere que nosotros realicemos es uno muy sencillo y muy claro en toda la Biblia, que seamos semejantes a Jesús. Ese es el propósito. Yo no sé cuál otro propósito tienes en tu vida, pero el principal propósito para tu vida cristiana es que tú te parezcas más y más a Cristo. Entonces, el propósito de Dios para nuestra vida, escríbelo ahí, que seamos como Cristo. Y Romanos 8:29 dice, a quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde un principio
para que sean como su hijo, para que él sea el mayor entre muchos hermanos. ¿Sí? Hay problemas en la vida, pero Dios nos va a ayudar a resolverlos. ¿Sí? Nunca dudes de eso. ¿Sí? Dios nunca nos dará más cargas allá de las que podamos soportar, sino nos dará juntamente con la tentación o la carga la salida a fin de que podamos resistir. O sea, hay problemas, dificultades, situaciones difíciles en nuestras vidas, pero siempre Dios va a obrar en nuestro favor y nos va a ayudar a resolverlos. Él es bueno, Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia y conoce nuestro corazón que en Él confía. Nuestras vidas, desde esta perspectiva, son como una mina o como un campo. Tienen un potencial grande en las manos de Dios. Y Dios quiere no solamente que te conformes con ser un espectador en la vida cristiana. Él quiere que seas en todo momento alguien que Él puede usar para sacar el mejor provecho en tu vida para honra y gloria de su nombre. Él quiere producir una gran cosecha a través de tu vida. Él quiere que tú seas un instrumento en sus manos para que muchos le conozcan a Él y se conviertan a Él y vivan una vida de acuerdo y conforme a su voluntad. Y ahora, ese potencial solamente Dios lo puede lograr. No es algo que nosotros hacemos por imitación, sino por encarnación, dejando que Jesús sea Jesús en nuestras vidas, dejando que Él sea Rey y Señor en nuestras vidas. Y cuando hacemos esto, entonces entendemos que realmente el poder no viene de nosotros. Nosotros empezamos como cristianos a depender de programas, de capacitaciones, de esto, y el Señor dice, estás empezando a dejar de depender de mí. Y decimos, pues si he tomado este curso y aquel y esta capacitación y ahí tengo todos mis certificados, ¿por qué no puedo imitar al Señor? Y el Señor dice, porque no estás dejando que yo sea yo en tu vida. Tú sigues queriendo tener el control. La frase ocupados de vuestra salvación probablemente se refiere muy en particular a los problemas especiales que están pasando en la iglesia de Filipos. Dice, tienen la salvación, no la desperdicien en pleitos, en contiendas, peleándose entre ustedes. Y muchas iglesias así se la pasan, con conflictos internos y no crecen, no salen a compartir el evangelio. ¿Y quién va a querer salir a compartir el evangelio después de una ríspida sesión de negocios? O de una junta de tremendo pleito y conflicto, pues en todo momento cuando me dicen, no, pues ya cuando menos me conformo que sobreviví. Pero cuando confiamos en el Señor y usamos nuestra salvación, no para pelearnos y mordernos, como en una ocasión reprende Pablo entre los hermanos, sino para salir y pelear y morder al enemigo. Es triste ver que muchas iglesias usan la Biblia para golpearse entre los hermanos. Yo te dije en una ocasión en un sermón, usa la Biblia para golpear al enemigo, para golpear a Satanás, pero no porque le vas a repetir un texto, sino porque lo vas a vivir y lo vas a modelar con tu vida. Ahora, cada uno de nosotros debemos reconocer que no debemos ser imitadores mediocres de otros. No, Dios quiere que seamos únicos y que dejemos que Él en todo momento potencialice nuestra vida tal y como es. Él nunca dijo, a ver ustedes, ¿por qué no son como Pedro? ¿O por qué a los demás, por qué no son como Juan? No, o ni siquiera le dijo a sus discípulos, ¿por qué no son como Abraham? ¿O por qué son como Moisés? Nosotros sí queremos en todo momento querer imitar a otros y andamos ahí imitando a grandes líderes, a grandes siervos, a veces hasta nos vestimos igual, ¿verdad? De repente en un tiempo se pusieron entre los pastores predicar con camisas hawaianas, porque estaba de moda Rick Warren, ¿verdad? Y entonces todo el mundo se quería predicar con una camisa hawaiana, pero no debemos ser imitadores mediocres de otros, especialmente de grandes creyentes. Qué bueno que sean grandes creyentes y ellos tienen su tiempo. Hemos de seguir solo a Cristo, solo a Él. Primero los Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cada uno de los grandes creyentes en todo momento tienen pies de barro y tarde o temprano nos decepcionarán. Pero cuando entendemos en todo momento, por ejemplo, Pablo decía, imítenme a mí, pero vean cómo yo realmente, ¿cuál era lo más importante? Que vieran cómo él estaba imitando a Cristo. Entonces la invitación realmente no era imitar a Pablo, pero no para depender de Pablo, sino para que entendieran que Pablo, si tenía en todo momento una vida de testimonio poderoso, era porque él imitaba a Cristo. Entonces al final de cuentas, el punto de referencia no era Pablo, el punto de referencia era Cristo. Entonces, escribe ahí, Dios tiene un plan para nuestras vidas.
Y ese plan en todo momento, ya lo dijimos, Efesios 2:10, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Es importante notar que este propósito es logrado por medio de la generación, este plan y propósito no lo vivimos y lo reproducimos allá dentro de las cuatro paredes de un templo, sino en medio de una generación maligna y perversa. Pablo no nos aconseja retirarnos del mundo y a aislarnos en un escondite espiritual. Ayer en el grupo de varones hablábamos de esto, ¿verdad? Yo les decía, mañana van a escuchar en el sermón algo de esto bien importante para nosotros. Yo sé que mucho tiempo la idea era enclaustrarnos, porque ahí estaba la santidad fuera del mundo. Sin embargo, la historia ahora revela que las peores atrocidades y las peores maldades se hicieron dentro de los claustros, ¿verdad? Donde monjas eran violadas y niños abortados, y hay uno en Puebla, creo, ¿no? Donde caminas por sus laberintos internos y hay muchas tumbas de fetos y de niños abortados. Y realmente no se trata de eso, ¿verdad? Estamos en el mundo, ¿sí? Mas no somos del mundo. No te pido que los saques del mundo, dijo Jesús, sino que los guardes del mal. O sea, no dejes que el mundo se impregne en ellos. Yo te hablé de esto en otro sermón anterior acerca del pez, ¿verdad? Qué interesante, el pez nada en el agua salada. Toda su vida, el pez de mar nada en el agua salada. Sin embargo, cuando lo llevas a cocinar en tu cocina, tienes que agregarle sal. Anduvo toda su vida en el agua salada, pero no dejó que la sal lo impregnara de tal manera que tú digas, no hombre, ¿cómo le voy a echar sal si ya viene súper salado? ¿Verdad? No, de ninguna manera. Debemos reconocer cuando enfrentamos los problemas, las necesidades y las dificultades de la vida real, es como podemos llegar a ser más como Cristo. Los fariseos se aislaron tanto de la realidad que desarrollaron una clase de justicia propia que era totalmente distinta a la justicia que Dios quería. ¿Me explico? No entendían a la gente, sino al contrario, los juzgaban y los veían como escoria, como perdidos, sin esperanza, porque ellos se aislaron tanto del mundo que no entendieron. Y Jesús en todo momento, ¿verdad?, les dice, ustedes quieren imponer o pedir a la gente que mueva cargas que ustedes no quieren tocar ni siquiera o mover ni siquiera con un dedo. ¿Me explico? Ahora, cada uno de nosotros debemos reconocer que esa clase de religión, Jesús se opuso. Jesús se opuso y por eso lo crucificaron. Ahora, no es por aislarnos del mundo. Mira, yo quiero que pongas mucha atención en esto. No es por aislarte del mundo, sino cuando sirves a este mundo desde la perspectiva de la humildad y la mente sumisa de Dios, es que este mundo va a ser impactado. Cuando tú puedas en todo momento bendecir al que te maldice. Cuando tú puedas en todo momento amar a tu enemigo, es cuando ese enemigo va a decir, oye, ¿qué le pasa a este? ¿Sí? Otro ya estuviera buscando cómo desquitarse conmigo, sin embargo esta persona me bendijo, esta persona en todo momento me saludó, esta persona se acercó a mí a pesar de lo que le hice, ¿verdad? Ahora, yo ya te lo dije en el sermón anterior, no significa que te vas a poner a ser o dejar ser tapete de alguien, significa en todo momento que vas a levantarte sobre lo normal y natural que es humano y del mundo y vas a empezar a vivir la vida como Dios quiere que la vivas. Ahora tú dices, bueno, pero está bien, yo entiendo esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Sí, hay un propósito que Dios quiere y que yo sea luminar en el mundo y que yo sea testimonio, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es el punto número 2, hay un poder que recibir, hay un poder que voy a recibir, escríbele ahí. Dice en el verso 13, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. En esta versión de traducción del lenguaje actual es como se lee. En la Biblia 60 dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, el principio que Pablo está exponiendo en este versículo es que Dios tiene que obrar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. ¿Sí? Dios tiene que obrar en nosotros antes que pueda obrar a través de nosotros. Una y otra vez, a través de la Biblia, se observa cómo este principio operaba en las vidas de hombres como Moisés, David, los apóstoles, Abraham, ¿sí? Enoc, ¿sí? Ahora, Dios tenía un propósito especial para cada uno de ellos. No era el mismo
Dios no agarró un propósito y dijo, este es el molde y todos tienen que ser igual. No. Él obró un propósito diferente en todos y cada uno de ellos y tenía un propósito especial para cada uno de estos grandes hombres y lo tiene para nosotros. Cada uno de nosotros, como los hombres del Antiguo Testamento y los grandes hombres de la historia cristiana, son únicos y especiales. Dios no nos hizo en serie. Dios no nos hizo en serie. De al contrario, alguien dijo, Dios nos hizo y luego rompió el molde. Y algunos decimos, gracias a Dios. ¿Sí? Y cada uno vivió diferentes experiencias. Por ejemplo, le llevó a Dios 40 años para poner a Moisés en el punto en el cual él pudiera usarlo para liberar a su pueblo. ¿Sí? Y después de 40 años viviendo en el palacio y en la ostentación, luego hace lo que hace sintiéndose capaz y sintiéndose libertador. Él mata a un egipcio y piensa que con eso va a comenzar una revolución, pero se sorprende cuando su pueblo o los suyos, en vez de reconocerlo y seguirlo, lo acusan y dicen, ¿a poco nos quieres matar como mataste al egipcio? Y esto llega a oídos del faraón y entonces tiene que salir huyendo. Y luego pasan otros 40 años en el desierto y mientras Moisés cuidaba ovejas, sintiéndose derrotado, fracasado, Dios estaba trabajando con él a fin de que pudiera trabajar a través de él. ¿Me explico? Dios estaba trabajando en su vida. Dios no descansa. A veces nosotros nos desanimamos y nos vamos a cuidar ovejas por 40 años allá en el desierto, pero Dios está trabajando y dice, yo tengo un propósito que cumplir en tu vida y yo tengo una tarea que cumplir a través de ti, pero no se va a dar ni se va a poder si no trabajo primero en ti. Y esto es bien importante. Ahora, yo quiero que entiendas lo siguiente y apúntalo, porque es necesario que lo grabes en tu mente y en tu corazón. Dios siempre está más interesado en el obrero que en la obra. Dios siempre está más interesado en el obrero que en la obra. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque si el obrero es lo que tiene que ser, la obra se va a cumplir o se va a terminar. ¿Me explico? Eso es básico. Dios está más interesado en nosotros que en la obra. Y hay veces nosotros que pensamos que lo más importante para Dios es la obra y Dios dice, no, la obra, mi obra se va a cumplir. Pero al final de cuentas estoy más interesado en tu vida. Los siervos de Dios morimos, la obra de Dios continúa. Nosotros no somos necesarios para completar la obra o si, ya se murió el hermano fulano. Híjole, ¿ahora qué voy a hacer con mi obra? Dios no ve las cosas así. Para Dios es más importante en todo momento el obrero que la obra. Demasiados hijos de Dios, demasiados cristianos, obedecemos a Dios solamente por la presión externa, por el qué dirán, cuando no debería de ser. Deberíamos más bien en una relación íntima con Dios dejar que Él produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. Al final de cuentas Dios quiere producir en ti un alma evangelizadora, pero tú te resistes. Porque dices, no, es que yo quiero ser un predicador como el pastor fulano o el hermano sutano, o yo quiero ser influencer cristiano y el Señor dice, déjate de eso, déjame a mí producir lo que realmente yo quiero producir en ti, no lo que tú sueñas. ¿Me explico? Esto es algo bien importante. Ahora, yo quiero que hoy recapacitemos, mis amados, y le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a dejar de obedecerte y seguirte solamente por la presión externa y empezar a entender que tenemos un poder interno, tu presencia en nosotros, que nos capacita, que nos habilita. Me encanta cuando el Señor envía a los 70 y les dice que vayan y prediquen el mensaje y entonces ellos están preocupados, posiblemente algunos se sienten incapaces, otros se sienten sin las credenciales o habilidades para hacerlo y el Señor con mucha calma les dice, no se preocupen, el Espíritu que está en ustedes hablará por ustedes. Y ahí es donde nosotros debemos entender, ¿sí? Pablo le está diciendo a los filipenses y nos está hablando a nosotros y nos dice que lo más importante no es la presencia de Pablo entre ellos. Muchos de ellos decían, no, si Pablo estuviera aquí, las cosas no estarían como están. O si tuviéramos a tal pastor, las cosas, no, mis amados. Tenemos lo más importante. Pablo está diciendo, lo importante no es mi presencia con ustedes.
sino el deseo que ustedes tienen de obedecer y agradar a Dios y reconocer que ese Dios no está encarcelado en Roma conmigo, está con ustedes. Ninguno de ellos podía edificar, aunque algunos posiblemente querían hacerlo, ninguno de ellos podía edificar su vida sobre Pablo. Ni tú ni yo podemos edificar en todo momento nuestra vida sobre otro creyente. Nuestra vida debe ser edificada sobre la roca, que es Jesucristo. ¿Sí? Es triste ver cómo muchas obras, muchas iglesias se debilitan o se deshacen tan pronto como el liderazgo cambia. O, ¿qué les pasó? No, es que el misionero ya se fue. O el pastor fulano renunció, ¿verdad? O se fue y lo llamaron a otro lado. Y están ahí orando, Señor, nunca nos vayas a quitar al siervo, porque quién sabe qué será de nosotros. Y el Señor dice, bueno, sigue dependiendo de tu siervo, o del siervo fulano, o del pastor perengano, ¿verdad? O de la economía, o de esto. Pero cuando aprendes a depender de mí, es entonces cuando el poder de Dios se manifiesta. Tenemos una tendencia natural, por así decirlo, a agradar a los hombres, ¿verdad? Y a obedecer de repente, ¿verdad? Esposas que no pueden hacer nada sin voltear a ver qué reacción va a tener el marido. O al revés, maridos que no pueden hacer nada sin voltear a ver qué reacción va a tener la mujer, ¿verdad? Ya tenemos una tendencia a hacer eso. Pero cuando nos rendimos al poder de Dios que está en nosotros, entonces la obediencia y hacer la voluntad de Dios viene a ser un deleite y no una batalla. Y el gozo se aumenta. ¿Sí? El poder está ahí, el poder está ahí. Ahora, ¿cómo lo usaremos? Pues, ¿y cómo podemos producir, o Dios produce ese poder? A través de instrumentos que usa su Espíritu Santo para trabajar en nuestras vidas. Y hay 3 instrumentos, y quiero que los escribas, 3 herramientas que Dios usa para empoderarte. Ahora que está de moda empoderar, aquí viene el verdadero empoderamiento. ¿Quieres empoderar tu vida? ¿Quieres empoderar tu ministerio? ¿Quieres empoderar tu grupo pequeño? ¿Quieres empoderar en todo momento tu liderazgo familiar? ¿Quieres empoderar? Número 1, la herramienta que Dios usa, la palabra de Dios. Nunca vas a tener poder si no eres un asiduo lector de la palabra de Dios, si no estudias la palabra de Dios, si no la memorizas, si no la atesoras. No es un capítulo de pastor que memoricemos textos los miércoles y luego que hablemos y digamos que habló Dios en nuestras vidas. Eso se llama empoderamiento espiritual. Mira, 1 Tesalonicenses 3:12 dice, en la nueva Biblia viva, por eso no dejamos de dar gracias a Dios, pues cuando les predicamos la palabra de Dios, dice, ustedes la oyeron y luego la aceptaron. No como si fuera palabra de hombres, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Y esta palabra que dice, los transforma a ustedes, los creyentes. ¿Sí? Cuando realmente buscamos la palabra de acuerdo y conforme a Dios y dejamos que el Espíritu la use, entonces la palabra no trae información a nuestra vida, trae transformación. ¿Cómo sé? Ayer yo hablaba con los varones y les dije a los varones, ¿saben qué? Los voy a detener y les voy a hablar con el corazón. Y ustedes saben que los amo. Y también ustedes los amo. Pero somos buenos para hablar. Pero las palabras se las lleva el viento. Yo le decía, qué bueno, es que debemos servir. Y hablábamos los varones y hasta yo, ¿verdad? No, y es que el Señor nos llama. Y yo le decía, pero revisa tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás sirviendo? ¿A quién estás compartiendo el mensaje? Y empieza a analizar y dices, ups. Decía mi papá, ¿verdad? Mucho ruido, pocas nueces. Muchos truenos, poca lluvia. Y así estamos como hijos de Dios. La energía divina es liberada en nuestras vidas a través de la palabra de Dios inspirada. La misma palabra que creó este universo es la palabra que Dios reveló a través de la Santa Biblia. Y esa palabra es poderosa, no para informar nuestro intelecto, sino para transformar nuestra vida. Y puede desatar el poder divino en nosotros. Ahora, tenemos una responsabilidad, apreciar la palabra, y debemos confiar que la palabra de Dios es poderosa para no solamente traer información y conocimiento, sino transformación y poder. Ahora, cada uno de nosotros debemos de reconocer que debemos asirnos de la palabra, aferrarnos a la palabra, meditarla, atesorarla, hacerla nuestra. Y debemos finalmente aplicarla. Y aquí yo te recuerdo el discipulado: oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra. ¿Qué más? Memorizar la palabra, meditar la palabra y aplicar la palabra. Todo el proceso se requiere para que nosotros seamos bendecidos por la obra que la palabra de Dios puede hacer, y solamente esta palabra puede hacer en nuestras vidas. Ahora, pero hay otro elemento importante: la oración. No solamente la palabra nos empodera, sino la oración. Debemos dedicar tiempo diariamente a la palabra de Dios, pero también debemos orar, porque la oración es el segundo instrumento que Dios usa para obrar en la vida de sus hijos. Efesios 3:20 dice: a Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, ¿qué dice? Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar
o pedir. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y está íntimamente vinculado a la palabra, a la práctica de la oración en nuestras vidas. ¿Cómo sé que tengo la llenura del Espíritu Santo? Porque estoy alimentándome de la palabra y porque estoy orando. Si yo puedo pasar días o semanas sin escudriñar la Escritura, sin doblar rodillas, sin orar delante del Señor, yo no puedo decir que tengo la llenura del Espíritu Santo. A menos que el creyente dedique tiempo para la palabra y para la oración, Dios no puede obrar ni en él ni a través de él. Ahora, esto no significa que no podamos hacer cosas, vamos a hacer muchas cosas, pero todas van a ser resultado de nuestras habilidades, capacidades y poder, pero se va a notar la ausencia del poder de Dios. Las cosas que vamos a hacer no van a perdurar, no van a durar. ¿Por qué? Porque las estamos haciendo en nuestras fuerzas, habilidades, capacidades, ¿sí? En vez de confiar y depender de Dios. En la Biblia, en la historia eclesiástica, la gente que Dios usaba y que Dios usa es gente que ora, es gente que ora, es gente que ora. Y luego el tercer elemento, mis amados, escríbanle por favor, el sacrificio. El sacrificio. El tercer instrumento de Dios es el sacrificio. El Espíritu de Dios obra en una manera especial en aquellos que nos cuesta y sufrimos para la gloria de Dios. 1 Pedro 4, 12 al 19, no lo voy a leer, pero habla del fuego de prueba, ¿verdad? Y de manera especial debemos reconocer que la importancia en todo momento de ese fuego de prueba es que ese fuego de prueba hace dos cosas maravillosas. Primero, quita y consume la escoria, el pecado y todo aquello que no le agrada a Dios, pero a la misma vez ese fuego aviva en todo momento la pasión por el Señor y nos capacita para servir a Cristo. Ahora, el mismo Pablo experimentó este fuego y ese poder del Espíritu Santo, y ahorita más que nunca porque estaba, ¿dónde? En una cárcel. Y en vez de lamentarse y llorar y quejarse, el Espíritu lo avivó y le dijo, ahorita es cuando, Pablo, esta iglesia que yo estoy formando va a necesitar mucha doctrina, mucha enseñanza, y lo capacitó para poder escribir, ¿verdad?, las cartas de prisión, las epístolas de prisión, entre muchas otras epístolas que Pablo escribió y que ahora, ¿verdad?, en todo momento son nuestra guía, nuestra enseñanza. Imagínate de lo que nos hubiéramos perdido. ¿Cuántas cartas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, escribió Pablo? ¿Tienes en mente? 13 cartas, 13 epístolas. Imagínate que Pablo hubiera desperdiciado el tiempo en lloriqueos, ¿verdad? O en quejas, o que sus cartas estuvieran llenas de no, mira cómo estoy, y desaliento y desánimo. La epístola a los filipenses no hubiera sido conocida como la epístola del gozo, ¿verdad? Entonces, ahí está la realidad de lo que Dios en todo momento obró. Ahora, debemos reconocer que la prueba de fuego y cómo respondemos a las dificultades de la vida trae bendición. ¿Tienes en tu mente en este momento el episodio de la cárcel de Filipos? Muchos pensamos que lo que transformó el corazón del carcelero fue el terremoto, pero no. Si pones atención en la historia, el terremoto lo llevó a quererse suicidar. Porque pensó, ya se escaparon todos los presos, etcétera, etcétera. Pero a él le había llamado la atención algo muy interesante. Primero, que cuando habían puesto a estos presos que le habían dicho que eran tan peligrosos en el cepo, ellos en vez de estar maldiciendo o enojados o molestos, estaban alabando a Dios. Y eso llamó su atención. Y más llamó su atención que estos presos, cuando se abrió la cárcel, en vez de salir corriendo y huyendo, y dijo, ahorita ¿para qué las quiero? Y qué mejor, esto es de Dios, así es que si abrió la cárcel yo ya me pelo. Sin embargo se quedaron ahí, y las palabras de Pablo, ¿verdad? No te hagas daño, todos estamos aquí. Eso fue lo que realmente lo impresionó, y él dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Que en otras palabras les está diciendo, ¿qué puedo hacer para ser como ustedes? Porque yo siendo el carcelero y teniendo el control ante un terremoto ya me quería quitar la vida, y ustedes que posiblemente estaban en peligro de muerte y que los pudieran en todo momento ejecutar, ustedes alababan a Dios, y ante la oportunidad de salir huyendo y escapando, se quedaron aquí valorando más mi trabajo y mi vida que su vida y su trabajo. Al final de cuentas, ¿por qué el carcelero dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Por el testimonio de estos hombres. No por el terremoto en sí. Esto es bien importante. Ahí está Pablo diciéndole, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Tuvieron misericordia. Ellos pudieron haber dicho, no hombre, vámonos. ¿Qué hacían en esos tiempos con un carcelero que se le escapaban los precios? Cuello, muerte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí está. Ahora, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando oramos, llegamos a ser más como Cristo. Y entre más seamos como Cristo, el mundo se opone más a nosotros. Y entonces tenemos la participación diaria de sus padecimientos, como dice Filipenses 3:10. Ahora,
Cuando entonces nos volvemos a la palabra y a la oración y dejamos en todo momento que el Señor obre en nosotros, vamos a glorificar a Dios con mente sumisa y con gozo. Estaremos dispuestos en todo momento a experimentar aún el sufrimiento. Mira, Filipenses 3:10, lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección, de tener parte en sus sufrimientos y de llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sabes qué interesante? Porque cuando yo voy al libro de los Hechos y en la primera oportunidad que los discípulos empiezan a predicar la palabra, ¿qué sufren? Maltrato y encarcelamiento. ¿Y qué pasa? Salen gozosos y contentos de haber podido padecer como su maestro y como su Señor. Hoy día, muchos cristianos, ante cualquier mínima, ni siquiera cárcel, ni ¿cómo se dice? Ni castigo, ni flagelación. Me vio mal el hermano, ya no quiero. ¿Me explico? Y dejamos, en vez de sentirnos gozosos y contentos. Y por último, mis amados, hay una promesa que creer. ¿Sí? Hay un propósito por el cual vivir, hay un poder interior que necesitamos para vivir ese propósito, pero también hay una promesa que creer. Mira, a partir del verso 16, Pablo dice, nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Ustedes confían en Dios y le sirven, y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. Alégrense pues conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Si me matan voy a ser muy feliz, dice Pablo. ¿Sí? Nosotros a veces andamos, ¿qué tienes? No me tomaron en cuenta. ¿Qué tienes? No me agradecieron. Y andamos ahí arrastrando la cobija. Y Pablo dice, si muero por Cristo, voy a ser muy feliz. Ahora, ¿cuál es la promesa? En todo este capítulo yo te dije que el enfoque es la mente sumisa. Entonces la promesa es que el gozo vendrá por medio de la sumisión al plan, al propósito y al poder de Dios. ¿Quieres tener en todo momento gozo? Sométete al Señor. Y ahora lo difícil es porque la filosofía del mundo es que el gozo viene de la agresión, no de la sumisión. Pelea con dientes y uñas por lo que quieres, lógralo, pisotea y empuja a quien te lo quiere impedir y entonces vas a ser feliz. ¿No es cierto que esa es la filosofía del mundo? ¿Sí? Lucha por tus ideales, lucha por lo que tú quieres, no dejes que nadie te diga qué hacer, tú lucha por tus ideales y cuando los logres vas a ser feliz. Y de repente vemos a personas que aparentemente lograron sus objetivos, están en la cima del éxito, del poder, de la economía, de la fama, de la fortuna, y sin embargo, ¡pum!, se quitan la vida. ¿Me explico? El ejemplo de Cristo es suficiente prueba de que la filosofía del mundo está equivocada. Él nunca usó una espada. Me encanta un comentario que hizo Napoleón. Dijo, grande yo, alguien le dijo, usted es grande, general, usted es grande, usted ha conquistado grandes ejércitos, usted ha conquistado grandes naciones, y él dijo, grande yo todo eso lo hice a través de la fuerza y la cohesión. Él dijo, grande Jesús, que todas sus conquistas las ha hecho por el amor. Qué interesante, ¿no? ¿Sí? Él nunca usó una espada, ni ninguna clase de arma. Él no llevaba en su morralito. ¿Y qué llevas ahí, Jesús? Oh, yo sé, ¿verdad? No, él no andaba con eso. Sencillamente, sin nada más que armas espirituales, ganó la batalla más grande de la historia. La batalla por nuestras almas. La batalla contra el pecado, la muerte y el infierno. Derrotó al odio. ¿Por medio de qué? Del amor. Venció la mentira con la verdad. ¿Sí? Pero lo interesante es que hizo estas victorias por su rendición al Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la Biblia lo dice. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Mateo 5:3 en tu bosquejo dice, qué felices son los de mente humilde, sumisa, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay un doble gozo para aquella persona que posee y practica la mente sumisa, un gozo en el futuro, pero también un gozo presente ahora mismo.
¿sí? Y en el día de Cristo, Él va a recompensar a todos aquellos que tienen el gozo del Señor. Va a ser parte de esa recompensa. El creyente fiel descubrirá que sus sufrimientos en la tierra han sido transformados en gloria allá en el cielo. Tu trabajo un día verás que no fue en vano, tus sacrificios no fueron en vano, al contrario, sirvieron para el extendimiento del reino y para el gozo de saber que somos partícipes de la obra más grande y maravillosa que hay en este mundo, la única que verdaderamente cuenta, que es traer almas a los pies de Cristo. Ahora, se necesita fe para ejercitar la mente sumisa, ¿sí? Debemos creer las promesas de Dios tal y como son, eficaces en nuestras vidas, así como lo eran en la vida de Pablo, así como lo eran en la vida de los apóstoles, así son también en nuestra vida. El Señor nunca va a faltar a sus promesas. Y hay una promesa maravillosa y en todo momento, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos reconocer, Dios actúa en nosotros para poder usar o actuar a través de nosotros. Y lo hace con palabra, con oración, con sufrimiento. Nosotros nos ocupamos en todo momento de sacarle el mejor provecho a lo que Dios ya nos ha dado. ¿Y qué es la manera como le podemos sacar el mejor provecho a lo que Dios nos ha dado? La salvación, usándola para que otros también, a través de nuestra vida, conozcan a Dios y puedan recibirlo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Entonces, dejemos que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros ocupémonos de nuestra salvación, saquémosle el mejor provecho, ¿sí? Dios cumple sus propósitos en nosotros cuando recibimos y creemos la palabra. Y el ejemplo, el poder, todo viene de Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de su presencia en nosotros. Y entonces nuestra vida se convierte de ser una carga y una dificultad o un trabajo, se convierte a ser un gozo y una paz de bendición, de saber en quién hemos creído y saber que Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Yo te invito en el nombre del Señor para que en este momento le digas, Señor, yo quiero que tú te reproduzcas en todo lo que eres, en todo lo que tienes en mi vida. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Más de ti y menos de mí. Dile al Señor, Señor, ayúdame a acercarme a tu palabra, a la oración, al sacrificio sin temor, sabiendo que todo esto producirá ese gran peso de gloria en todo momento que me llevará y me usará para bendición de las personas que me rodean. Jamás el Señor va a poder trabajar a través de ti si primero no trabaja en ti. Dile, Señor, trabaja en mí, trabaja. Tú que comenzaste la buena obra, no dejes que la deje a medias, no dejes que yo me interponga. Señor, sigue perfeccionando mi vida para honra y gloria de tu nombre. Ponte de pie. Quizás en este tiempo estás pasando por dificultad, por tensión, por estrés. Dile al Señor, Señor, aquí está mi vida. Úsala para tu gloria. Haz lo que tengas que hacer. Quita lo que tengas que quitar. Si a través de la prueba de fuego vas a purificar mi pensamiento, mi mente, mis acciones, ¿quién soy yo para impedírtelo, Señor? Pero dile, pero tu promesa es que tú vas a tener cuidado de mí. No sé si me vas a meter al horno de fuego, no sé si voy a caer en el foso de los leones. No sé en todo momento dónde voy a, pero lo que sí sé es que tu presencia estará conmigo. Quiero ser un instrumento en tus manos. Perfecciona, bendito Dios, tu carácter en mí. Crece en mí y déjame menguar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, gracias te damos por la palabra que has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esta palabra es viva y eficaz, como lo vimos hoy, y no vuelve a ti vacía. Señor, es veraz, es verdadera, Señor, es fiel. Pero Padre, también ayúdanos, Señor, a poder reconocer que el propósito es que seamos hechos a la imagen de tu Hijo. Pero no por imitación, sino por encarnación. Cristo está en nosotros y es necesario que Él crezca y nosotros menguemos. Ayúdanos, Dios, en todo momento a rendirnos, a someternos a tu plan, a tu propósito. No se trata de que como cristianos ahora queramos buscar nuestro plan y nuestro propósito y pedir que tú lo bendigas. Es decirte, Señor, ¿qué tienes tú para mí? ¿Qué quieres que yo haga, bendito Dios? Y entonces reconocemos que tú nos has dado el poder interior. Y ese poder, Señor, que viene y se potencializa a través de la palabra, de la oración, del sacrificio, nos va puliendo, Señor, y nos va preparando para que puedas no solamente trabajar en nosotros, sino a través de nosotros y cumplir tu plan y propósito en este mundo para tu gloria. Pero también, bendito Dios,
debemos reconocer, Señor, que hay una promesa preciosa, esa promesa es que tú no nos dejas ni nos desamparas, bendito Dios, y que estás con nosotros cada día, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a saber que a los que te amamos todas las cosas ayudan para bien. Y si estamos atravesando alguna dificultad, alguna situación adversa y difícil, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, que nos anima y nos dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que lo que estamos pasando, aún sea una situación difícil, sirva para que confiemos y dependamos más de ti y nos reconectemos contigo. A ti sea honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te abrazo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.